acercar a nuestro pueblo a todas estas decisiones. Presidente, ¿cómo ha sido todo el enfrentamiento del país, las distintas etapas que se han ido adoptando para enfrentar esta epidemia? ¿Cuáles son las decisiones principales que se han adoptado en las últimas horas? Bueno, Randy, vamos a aprovechar, buenas noches Cuba, vamos a aprovechar el espacio de esta mesa redonda para, de conjunto con el primer ministro, el compañero Marrero y otros miembros del Consejo de Ministros, poder explicar, yo creo que para adentrarnos bien y para comprender bien lo que vamos a proponer hoy, analizar qué está pasando en el mundo, en qué momento está nuestro país, cómo hemos trabajado y cuáles son las nuevas decisiones que se han adoptado. Bueno, nosotros tenemos que partir de la situación global. La situación global hoy se caracteriza por una pandemia mundial y hay que decir que estamos ante un desafío inédito. Es un hecho de una envergadura que no ha ocurrido en los últimos siglos. Una pandemia global que no ha podido ser contenida por las sociedades más desarrolladas del planeta. Y hoy lo que vemos, y diariamente es lo que se informa, es que el virus se esparce por el mundo, hay miles de casos de contagio, pérdidas humanas por día, los contagios se multiplican por día, hay un pánico generalizado en la población mundial, se cierran países y ciudades enteras, se cancelan vuelos, actividades masivas, se hunde la actividad económica, hay afectaciones económicas en el empleo, en la actividad industrial, en las actividades de servicio y en el consumo. Y hay muchos especialistas que entonces catalogan la situación mundial como una situación de crisis sanitaria, económica y laboral. Y varios predicen que esto actuará, esto se mantendrá en un tiempo prolongado. Yo creo que casi todas las noticias que llegan a diario son malas noticias, con excepción de las respuestas de la comunidad científica que busca desesperadamente una vacuna y de aquellos que han elegido crear, cantar y reverenciar, apoyar al personal sanitario que en varios lugares del mundo se está cotidianamente jugando la vida para salvar la de otros. Ahora, esa propia situación global nos está dando algunas señales, algunas alertas que hemos estudiado y sobre las cuales también, sobre ese estudio, se basan algunas de las propuestas y algunas de las acciones que vamos a implementar y que serán informados de aquí. Está el tema de los pacientes asintomáticos, que tienen una alta incidencia en la explosión de casos porque hay personas con síntomas leves o sin los mismos que no son detectadas por los sistemas que hay de vigilancia sanitaria en cualquier lugar del mundo, y no es un caso de Cuba. Eso es lo que explica, como mucha gente a veces plantean la preocupación, porque alguien que entró por el aeropuerto y después salió como un caso, no fue detectado. Bueno, sencillamente porque no tenía esos síntomas, son pacientes asintomáticos, hasta que no pasan unos días, no tienen la posibilidad de ser detectados. Hay estadísticas en el mundo que plantean que 2 de cada 3 contagios han sido causados por personas que no presentaron síntomas. Y esto marca de que hoy la mayor parte de los contagios no están asociados directamente a los que presentan síntomas, sino precisamente a esto. Es como si fuera un avance silencioso, no visible, de la enfermedad. Y los casos detectados pueden exponer a una mayor parte de la población al virus. Por otra parte, el número real de contagios es mayor que lo que dicen las cifras oficiales, porque muchas personas no son conscientes de tener el virus y lo transmiten sin saberlo. Hay un país donde determinó por estudios que el número de casos reales era 6 veces mayor que el número de casos que se habían detectado y se habían informado. En otros países han llevado esta cifra a 7 y hay países que recientemente hablan hasta de 10 casos. Por lo tanto, uno puede moverse y decir que para un número de casos detectados entre 6 y 10 veces serían los números serían los casos que realmente podríamos estar teniendo en una situación como esta. Y el repentino aumento de pacientes, y aquí es donde está el hecho que tenemos que atender y el suceso del que nosotros tenemos que alejarnos con las medidas que tomamos y con las que seguiremos tomando, es que el repentino aumento de pacientes con gravedad que necesitan cuidados intensivos pone en un tiempo muy breve, producto de esta situación, pone una carga muy intensa sobre los sistemas de salud y provoca su colapso. Y estos sistemas de salud entonces tienen la incapacidad en número de camas, en número de equipamiento, en equipos de ventilación, en disponibilidad de medios
en disponibilidad de aseguramiento, incluso en disponibilidad de medicamentos. En muchos casos también en la falta de disponibilidad de los equipos de protección para los médicos, y sabemos de países donde lamentablemente médicos que han estado actuando han fallecido. Esa es una alerta que nos está dando la situación global. ¿Cómo entonces estamos en Cuba en estos momentos y qué nos hemos planteado? Esta realidad, bueno, cuando comenzó la epidemia a Cuba se le planteó una sola opción, que era organizarnos para enfrentar la amenaza que supone la epidemia y hacer el uso más eficaz de nuestras fortalezas, que las tenemos y que no son pocas, pero también al mismo tiempo enfrentando debilidades, deficiencias, vulnerabilidades, y en base a eso se está orientando todo el trabajo. Como ustedes conocen, desde el primer momento hubo un análisis en una reunión del Buró Político, posteriormente en el Consejo de Ministros se dio información a todas las provincias para preparar este plan de enfrentamiento. Se hizo un recorrido con reuniones territoriales donde de inmediato se calificó, se preparó a todo el primer nivel de dirección en el plan de enfrentamiento, y posteriormente con Marrero al frente, un grupo de ministros y miembros del Consejo de Ministros dieron todo un grupo de informaciones a la población. Y a partir de ahí se ha estado presidiendo una reunión diaria del Consejo de Ministros donde se han ido evaluando la implementación de las medidas, evaluando la situación mundial, evaluando la situación del país, y también de ahí han salido los análisis que provocan las acciones que vamos a explicar hoy. Aquí que hemos tomado en cuenta, primero la experiencia de los primeros países que fueron chocados por la pandemia y también los países más afectados. Hemos trabajado también en función de los protocolos de los organismos internacionales y con eso hemos elaborado nuestro propio plan de enfrentamiento a esa conciencia, que es un plan que responde a las condiciones de Cuba, a las particularidades de Cuba, a las experiencias de Cuba, que no son pocas, y también observando y evaluando sistemáticamente las experiencias internacionales. Sobre esta base se conformó ese plan, que más que todo es un sistema en función de una prioridad que está por encima de cualquier otra, que es preservar la vida humana. Y como estamos conscientes de que hay un tiempo indefinido y prolongado de duración de esta situación, se ha trabajado por etapas, y aquí quiero recalcar bien porque hay determinada confusión de la población que dice ¿por qué no han aplicado una medida y por qué no han aplicado esto? Y nosotros estamos trabajando con el protocolo que está previsto para cada una de las etapas. Nosotros nos hemos planteado 3 etapas. Una etapa que es la preepidémica o fase 1, que es la fase en la que estamos en estos momentos. Esta es la etapa que se caracteriza porque se notifican casos confirmados de viajeros procedentes de países afectados o casos locales que se han producido porque han tenido vínculos o contacto con esos viajeros procedentes de esos países. Esa es la etapa en la que estamos actualmente. Y las medidas que hemos implementado están en correspondencia con esta etapa. Y las medidas que vamos a explicar hoy son de otras etapas que las vamos a adelantar para trabajar con más eficiencia y para tener más para aprovechar mejor el tiempo, para adelantarnos a sucesos que pueden ser más complejos. Hay una segunda etapa o fase 2, que es la etapa de transmisión autóctona limitada. Ya aquí es cuando se confirman casos en los cuales no se ha podido establecer directamente un nexo con viajeros procedentes de áreas afectadas. Y esta etapa casi siempre está limitada a conglomerados pequeños en una localidad del país o en una institución o en un centro en particular. Y está la fase 3, que es la fase más compleja, es la etapa epidémica, que ahí sí se detectan y confirman casos sin nexos con viajeros, se incrementan los casos en diferentes localidades del territorio nacional, ocurren de manera sostenida, se pueden producir estos picos que se describen en la curva de esta pandemia. Entonces, nosotros iniciamos la fase 1. Primero se preparó y organizó todo el sistema de enfrentamiento, como planteamos, y de inmediato se inició el pesquisaje para la detección de las enfermedades. Los 21 casos que tenemos en estos momentos en el país, y después se dará más información sobre eso, han demostrado en la manera en que se han detectado que este sistema ha funcionado. Como se previó, ha funcionado. Por lo tanto, tenemos una seguridad
en cómo el resultado que han ido dando las acciones previstas para esta etapa. Las nuevas medidas que anunciamos hoy apuntan al incremento de la severidad del control para evitar o atenuar la transmisión en el país y preservar a nuestra población. Y son medidas que vamos a adelantar de etapas precedentes. Y no se descartan otras más severas aún en las próximas horas o días, en dependencia también de la evolución de la epidemia en el mundo y en nuestro país. Ahora, nuestro pueblo ha podido apreciar que el Consejo de Ministros evalúa diariamente el comportamiento de la epidemia y de otras patologías de interés en el área. Nosotros queremos decir que hoy la principal afectación que nosotros tenemos con epidemias o con enfermedades no es precisamente el COVID-19, sino otros virus y enfermedades respiratorias que tienen hoy una mayor presencia, sobre las cuales tenemos más enfermos y más afectaciones en nuestra población. Y se informa detalladamente cada decisión y la acción correspondiente que estamos llevando. Como Estado, como gobierno, tenemos la responsabilidad de proteger las vidas humanas y todo el tejido social, enfrentando la situación de una manera integral, pero con serenidad, realismo y objetividad. No puede haber pánico ni puede haber exceso de confianza. Aquí hay que buscar también toda una posición objetiva, realista, de análisis, comprometida y muy responsable. Preservar ante la salud en un país como el nuestro demanda ante todo voluntad política, y esa existe, pero también una actividad económica que la sostenga. Nosotros como seres humanos en sociedad no estamos separados de la actividad económica, y para preservar la salud, para tener los indicadores de salud que tiene nuestro país, para estar haciendo las cosas en la manera en que las estamos enfrentando en este momento, también necesitamos un apoyo, un soporte desde la economía, conociendo todo en qué condiciones se mueve nuestra economía. Y este será un proceso largo, y desde ahora hay que garantizar desde la actividad económica también lo que vamos necesitando en estas condiciones y lo que necesitaremos en el futuro, donde se pueden complicar aún más las cosas. Hay personas que muy justamente han estado preocupados por el comportamiento de este virus, han demandado aislamiento social o la llamada cuarentena total, pero ellos deben considerar que para que la mayor parte de la población y de nuestra sociedad se aísle, hay otra parte que no puede cesar en sus actividades, porque tiene que garantizar las actividades que le dan vitalidad a la vida del país. Y yo lo que creo que hay que desterrar el egoísmo en la reacción a las amenazas que comporta el momento. Entre nuestras fortalezas siempre la solidaridad ha sido un valor fundamental, y es la solidaridad un valor que tenemos que potenciar en momentos como estos. Lo más hermoso de estos días de desvelo, incertidumbre y pánico global ha sido el apoyo mayoritario, por no decir absoluto, de nuestro noble pueblo a la decisión del gobierno de abrir el puerto al crucero inglés, al que se le cerraron todos los demás puertos en el mundo. Ante ese acto de elemental solidaridad humana, coherente con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con nuestra vocación humanista, tampoco han faltado ofensas, agresiones y hasta silencio de los grandes medios. No nos sorprende ni nos preocupa, no estamos buscando publicidad ni elogios, y la historia se encargará de decirte la última palabra, y la historia se encargará de realmente reconocer dónde estuvo la verdad, dónde estuvo la solidaridad, dónde estuvo ese concepto de humanidad en el actuar de una pequeña isla del Caribe. Muchos han recordado en medio de esta situación que hace 90 años un barco procedente de Europa pidió también atracar en Cuba con alrededor de 1000 personas a bordo. En este caso la mayoría eran judíos y se le negaron, y huían de una plaga tan o más terrible que el coronavirus, que era el antisemitismo nazi, el fascismo. Pero entonces en Cuba no había una revolución socialista, solidaria, humanista en el poder, y por lo tanto estas personas no fueron auxiliadas. Yo quiero también destacar que nuestro gobierno se siente altamente comprometido, sensibilizado y responsabilizado con preservar la vida y la salud de nuestro pueblo. Y ese mismo compromiso, esa misma sensibilidad, esa misma responsabilidad es lo que nos llama a ser solidarios y a cooperar con todos los que en el mundo necesiten apoyo y esté a nuestro alcance darlo.
La idea martiana de que patria y humanidad para los cubanos no es una consigna, es un valor y es un principio. Los valores de una nación son la mayor fuerza frente a los desafíos. Por eso también pedimos a nuestros compatriotas que en una situación compleja como la que atravesamos, muestren lo mejor de los valores humanos y revolucionarios en que nos hemos formado. Hay que dar un no al egoísmo, al individualismo, a la falta de solidaridad, y hagamos nuestra tarea, nuestra humilde tarea, de humanizar también a la humanidad. Entonces, ante los elementos abordados sobre ese comportamiento mundial de la enfermedad que tenemos en esta etapa y a la propia situación del país, hemos decidido intensificar el trabajo de detección y aislamiento para cortar en todo lo posible el contagio y la transmisión de la enfermedad. Entonces, la primera medida que queremos aquí informar, que después ampliarán otros compañeros, es que vamos a regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba, con la flexibilidad de garantizar la cooperación con otros países, o sea, si tenemos que ir a cooperar o si llega cooperación a nuestro país, garantizamos así la entrada de los cubanos que están en el exterior, garantizamos el regreso de los visitantes extranjeros que se encuentran en el país y se garantiza la actividad comercial. O sea, no se cierra la actividad comercial y puede entrar todo el que es residente en Cuba, y ustedes saben que hay varias categorías de residentes en Cuba. Pero no me voy a detener en eso, lo explicaron otros compañeros, lo que quiero dar es la esencia de esa medida. O sea, vamos a hacer una regulación de la entrada al país, que nos permita cortar que sigan entrando casos y centrarnos entonces en detectar más lo que debe estar en el país y poder actuar eficientemente, y con eso cortar la transmisión. Los términos en los cuales se va a prolongar esta medida se van a dar a conocer posteriormente. También queremos llamar a la aplicación de prácticas de distanciamiento social. No es un término que me gusta, pero así es como se está abordando en el mundo, y lo que quiero es explicar en su esencia, que creo que son elementos que también en la conducta y en la actitud de los cubanos podemos incorporar, y que de hecho están incorporadas muchas de las medidas que ya hemos estado realizando. Esto es un comportamiento responsable para proteger a los más susceptibles, para proteger a los sectores más vulnerables al contagio. En esto juega un papel fundamental los jóvenes son sanos, tienen que evitar contagiar a los abuelos y los padres, para que esas personas de edad más vulnerable en la familia no sean los que sufran la pandemia. Por lo tanto, hay que pedir que permanezcan en casa las personas de alto riesgo, hay que mantenerlos alejados hasta donde es posible, hay que evitar el contacto cercano con otras personas para evitar contagiar e infectar, y hay que disminuir sobre todo el número de contactos y la duración de los mismos, porque en esas dos variables es en las que descansa la posibilidad de una transmisión muy rápida. Y algo muy bien difícil para la naturaleza amable y cariñosa de los cubanos: hay que suprimir los saludos efusivos, ni besos ni abrazos, saludos a una distancia prudencial. Y cuando esta epidemia pase, nos abrazaremos para celebrarlo con todas las ganas que esta prohibición ahora nos impone. Hay que también evaluar, y de hecho se van a presentar propuestas sobre esto, de trabajo en casa, de teletrabajo, de clases o tareas en línea o a distancia también para los estudiantes, solo salir a lugares necesarios para comprar alimentos, medicamentos o algunos trámites, evitar las multitudes, limitar los viajes, evitar el transporte público en horarios pico, cancelar los eventos sociales, y todo esto lleva una toma de conciencia de la población para actuar con responsabilidad, para entender por qué estas restricciones. También hay que hacer mayor uso de medidas que ya se han indicado de protección personal, como es el lavado regular de las manos, mantener una distancia al menos de 1 metro con alguien que esté tosiendo, evitarse tocar los ojos, la nariz, la boca, cubrirse con el codo al toser, buscar ayuda médica en caso de fiebre o falta de aire. Y asociado con esto se van a plantear también aquí, se van a explicar hoy, un grupo de medidas que están en los siguientes ámbitos. Medidas de salud que van a estar orientadas sobre todo
a incrementar la identificación y el aislamiento de los infectados para lograr la determinación temprana de los casos y cortar cualquier transmisión. Otras van a estar en el orden de medidas de ordenamiento del comercio, de actividades que hay que paralizar y otras que hay que reorganizar mejor para evitar aglomeración de personas y ser más diligentes con la población en estos conceptos. Hay otro grupo de medidas que son económicas, que tienen que ver con el reordenamiento laboral y el tratamiento y el adecuado tratamiento salarial, impositivo, tributario, crediticio, ¿se me queda algo? Crediticio, a todas las personas, a todas las entidades, tanto estatales como no estatales, que sufran afectaciones producto de las restricciones, de las medidas que se van tomando y de la propia pandemia. Y estas también van a ser aquí explicadas con mayor detenimiento. Todas son medidas que tienen un concepto, que lo importante, porque van a tener particularidades en la riqueza de vivencias que hay en cada lugar, en cada localidad, lo importante es que se apliquen tomando los conceptos sin violar esos conceptos, y es priorizado la explicación, la argumentación, la comunicación, la orientación de cada una de ellas en todos los espacios posibles. Yo creo que también ya hay muchas historias que contar en lo que vamos viviendo. Está la respuesta de los maestros y el personal auxiliar de los centros donde se forma nuestra niñez y nuestra juventud. Están los estudiantes de medicina dispuestos a realizar pesquisaje, una actitud que es única, que cabe en quienes han elegido una profesión que tiene por centro la vida de los demás. Están los artesanos, las costureras, las personas del pueblo que se han dispuesto a trabajar para sus compatriotas, haciendo nasobucos y otros protectores con sus propios medios y con sus propios objetos. Hay gente que han tomado sábanas de familia y con eso han hecho los nasobucos que han repartido en una cuadra, en un CDR. Y está, por supuesto, el personal médico y paramédico y los investigadores de nuestros prestigiosos centros científicos y de salud, que están consagrados, expuestos permanentemente para evitar que se contagien los otros y para encontrar cura al mar para nosotros y para el mundo. Entre todos tenemos que hacer la vigilancia. Y cuando hablo de vigilancia estoy hablando de la vigilancia para que se cumplan todas estas medidas, para que se trabaje coherentemente en todo lo que estamos planteando. Hoy todos dependemos de cada uno y cada uno depende de todos. Y en un país como Cuba, con un pueblo como el nuestro, esas palabras se sienten en lo más profundo del pecho. Y yo creo que podemos trabajar y yo creo que serán aceptadas y apoyadas las medidas que van a explicar los compañeros a continuación. Importantes decisiones de nuestro gobierno.